Me dejó tranquilo, Juan. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Gracias. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Leemos el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 22. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y damos gracias, Señor, por este día que podemos estar en tu casa de oración. Gracias por tus palabras. Pedimos tu bendición, Señor, que tu palabra tenga lugar en nuestras vidas. Señor, podamos nosotros examinarnos, mirarnos como en un espejo. En nombre del Señor Jesús pedimos tu gracia de hacer tu voluntad, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria a Dios. Dios nos ha dado su palabra, el Evangelio de la salvación para nuestras almas. El Señor dice que hay una puerta estrecha, una puerta ancha, un camino angosto y un camino ancho por donde el hombre transita. Ahora, hermanos, yo hago una pregunta. Usted, personalmente, ¿qué siente? ¿En cuál camino está? ¿En el camino angosto? ¿Es su evangelio un camino angosto? ¿La puerta por donde usted está entrando es una puerta angosta? ¿O el evangelio en su vida es una puerta amplia, un camino ancho? Nosotros escuchamos en este tiempo, siempre lo hubo, pero en este tiempo se escucha mucho más todavía, un evangelio, hermano, que no tiene puerta angosta, tiene una puerta ancha, no tiene un camino angosto, sino un camino ancho, por donde el hombre puede andar. Nosotros tenemos un evangelio de los predicadores y a veces cuando miramos hay un evangelio distinto para nosotros personalmente, para el pueblo del Señor. Sin embargo, Dios dice que el evangelio de la salvación es uno solo, es el evangelio del camino angosto, de la puerta estrecha por donde el hombre tiene que esforzarse a entrar. Y nuestras vidas, hermanos, como pueblo de Dios, no siempre parecen muy esforzadas para entrar a la salvación. Es como si nosotros estuviéramos andando muy holgadamente en el evangelio. No tenemos necesidad de esforzarnos. Dios dice que tenemos batallas, luchas, y no son contra sangre y carne las batallas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora, las batallas que vemos en la realidad, en la iglesia del Señor, parece que son más contra sangre y carne que batallas espirituales contra el diablo y contra sus huestes. La iglesia del Señor no presenta batalla.
contra los poderes espirituales. Es como si no existieran. Pero Dios dice en su palabra que hay una batalla espiritual, que el enemigo ha venido para perder las almas. Ha establecido una forma, un sistema para que el alma del hombre esté atada afuera, encadenada afuera de la gracia salvadora del Señor. Y nosotros no tenemos batallas. ¿Cuántas de nuestras oraciones son una batalla espiritual? ¿Cuánto tiene nuestra oración de batallar espiritualmente contra los poderes de las tinieblas? Haga memoria, ¿cuánto tiene? Muy poquito seguramente. ¿Cuánto batallamos nosotros para que Dios extienda su salvación todavía sobre la tierra? Para nosotros lo hacemos fácil, sencillo, esto es lo que más uno escucha. Ya Dios tiene determinado los que van a ser salvos. Y eso es verdad. Pero la palabra del Señor nos muestra otras cosas que involucran nuestras vidas en oración. Pablo dice para que sean abiertas puertas para predicar el Evangelio. Él pedía ayuda de oración. Y nosotros nos quedamos de brazos cruzados porque ya Dios sabe quién va a ser salvo. Y no nos involucramos para nada en estas cosas de la obra del Señor. Dios dice que el diablo se levanta contra nosotros. Él, sus huestes espirituales de maldad, y nosotros no tenemos batalla contra esas fuerzas espirituales. Nuestras luchas, dice, no son contra sangre y carne, y nosotros andamos batallando dentro del pueblo del Señor contra sangre y carne, y andamos batallando con nuestra propia carne la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es nuestro evangelio? Es un evangelio de camino angosto y de puerta estrecha, por donde el hombre tiene que esforzarse a entrar. ¿Cuánto siente usted que tiene que esforzarse todavía? ¿Cuánto siente, hermano, que usted tiene que rendirle todavía al Señor de su vida? Nosotros nos levantamos y nuestra vida, hermano, es una vida, así hablando en general, una vida natural como la de cualquier persona. Nos acostamos, dormimos, nos levantamos, salimos, arrancamos nuestro día sin considerar demasiado a Dios, las cosas que Dios tiene en su plan con nosotros, las cosas que nosotros tenemos que emprender todos los días en la voluntad del Señor. Volvemos al fin del día, nos acostamos, dormimos, comemos, andamos haciendo todo lo que hace cualquier persona. No hay esfuerzo. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es un mensaje erróneo, un mensaje engañoso del diablo Satanás. Y nosotros andamos así porque algo dice dentro nuestro que no nos va a ir mal. Algo dice que vamos a llegar a la presencia del Señor. Algo nos dice que de todas formas vamos a estar delante de Dios. Y sí es verdad. Vamos a estar de todas formas, todo hombre y toda mujer, delante de Dios de cualquier manera, pero no en la misma condición. Unos estarán salvos como hijos, eternamente salvos en la presencia del Señor, y otros estarán delante de Dios como criaturas, pero esperando su sentencia de condenación, conocer delante de Dios la causa de su condenación y no poder volver más. Todos vamos a estar delante de Él, pero nuestro deseo, nuestro propósito es estar según la voluntad del Señor, salvos como hijos eternamente delante de su presencia. El diablo dijo ya en el libro de Génesis al hombre en el huerto de Edén: no moriréis, cuando Dios dijo morirás. Nosotros estamos en la misma condición, pensando que nuestra vida natural, nuestro andar carnal, no nos llevará lejos de la comunión con Dios, y todos los días de nuestra vida estamos perdiendo nuestra comunión con el Señor. Lo que hemos recibido lo perdemos todos los días porque no lo estamos cuidando. La salvación que nosotros recibimos por creer en el Señor Jesucristo, el día en que confesamos su nombre, lo recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador, todos los días la estamos arriesgando. Todos
todos los días estamos jugándonos a perder nuestra salvación cuando nosotros miramos en la palabra de Dios lo que está escrito. La predicación, alguna vez va a escuchar, la salvación no se pierde, y hay mucha evidencia de palabra de Dios como para nosotros estar pensando que la salvación es posible perderla. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué, mi hermano? En la gracia que hemos recibido. ¿Perseverar en qué? En la fe que hemos recibido. Perseverar en el camino, perseverar en el proceso de santificación, en el proceso de perfeccionar nuestras vidas en el Señor. Perseverar en la fe de que el Señor va a venir a buscarnos. Perseverar en qué? En que mi vida necesita un Señor Salvador. Mi vida necesita un perdón para mis pecados. Todos los días arreglar mis cuentas con el Señor. Esa es la fe que me llevó a los pies del Señor Jesucristo, y esa es la fe que tengo que sostener hasta el fin del día, cuando yo deje esta tierra. Esa es mi garantía de salvación. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si nosotros no perseveramos en la salvación, nos podemos perder, hermano. La salvación se recibe el día en que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, y Juan dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese día Dios nos ha dado su potestad de ser sus hijos y nos ha entregado la salvación en nuestras manos. Nuestra relación con Dios es voluntaria. Dios no nos obliga a nosotros a estar en su presencia. Nos enseñó a venir a su presencia. No nos obliga a santificarnos. Nos enseñó que el camino de la santificación es nuestra garantía de salvación. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos un evangelio de camino ancho, donde nuestra vida no nos incomoda la santificación. Vemos muchas cosas naturales, carnales, pero no nos molestan. El pecado viene, entra, golpea la puerta, entra y sale como Señor por su casa muchas veces, y la iglesia del Señor no se aflige en santificar su vida. No se aflige en estar como Dios quiere en su presencia. ¿Cuál es el evangelio que nosotros tenemos? El que personalmente estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿El de la puerta ancha o el de la puerta estrecha? Por la puerta ancha y por el camino ancho muchos procurarán entrar, pero no podrán. El Señor nos dijo que procuremos entrar, ni que consideremos que ya la cosa está toda hecha. Dios sabe quién llegará, yo no sé quién llegará. Dios sabe si yo llegaré al fin a estar en su presencia salvo, pero yo no lo sé. Yo necesito vivir por la palabra del Señor. Yo necesito santificar mi vida. Yo necesito cuidar mi salvación más que cualquier otra cosa. Yo necesito esforzarme todos los días. La puerta es estrecha. Mi sobrecarga no me puede llevar, no me permite entrar. Las cosas que yo tomo naturalmente no me permitirán entrar con libertad a la presencia del Señor. Necesidad tengo de achicar todo lo necesario hasta que yo esté en condición de entrar apretadito por la puerta de la salvación que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, ojalá, signo de admiración, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el evangelio de los ministros. Os celo con celo de Dios, dice Pablo, porque os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. El celo de los ministros del Señor, la enseñanza de la palabra de Dios, la administración, el cuidado. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos
una iglesia chiquita, pocos miembros, 10, 20, 30 personas, y uno puede ministrarles, enseñarles la palabra desde el púlpito y luego hacer un trabajo de seguimiento a ver cómo van esas personas, qué fruto, qué provecho ha producido, qué cambio ha producido la palabra del Señor. Y luego esa obra crece y son 100. Y el trabajo se hace más difícil y la administración tiene que cambiar su forma. Necesitamos más administradores que hagan el seguimiento. Y luego tenemos una iglesia de 1000 personas. ¿Y cómo se hace para hacer el seguimiento? Hay que extender el cuerpo ministerial más todavía. Y luego tenemos muchos más miembros y tiene que hacerse el mismo trabajo. No podemos nosotros solo conformarnos con que yo le prediqué y ya está. Y cada uno es responsable, sí, somos responsables, cada uno de nosotros por nuestra salvación. Pero el evangelio de los administradores, el evangelio de los siervos, el evangelio de Pablo, tiene enseñanza de la palabra del Señor. Tiene predicación para enseñar y traer luz sobre las personas, exposición de la palabra, como decía el hermano al principio, para alumbrar el entendimiento de las personas. Pero tiene un trabajo de seguimiento, a ver qué fruto ha producido la palabra que ha sido enseñada. Tiene oración, tiene intercesión delante del Señor. No es solamente decir, bueno, ya está, ya les enseñé y ahora que se arreglen con Dios. No se reduce así, no es tan ancho el camino de los siervos del Señor en la administración. Ya enseño y ya está. Predico y listo. Se angosta más todavía. Y cuanto más son, más angosto va a ser el camino del evangelio para los predicadores. Porque tienen que orar. Y necesitan la oración, y necesitan escudriñar la lectura de la palabra del Señor para entender más profundamente, más claramente y poder ministrar con claridad. Y necesitan ayunos por su vida, porque el diablo se levanta contra los siervos del Señor. Son los que traen la luz a través de la palabra del Señor. Necesitan ayudar a favor del pueblo. Y cuanto más crece, más pesada es la carga. Y nosotros vemos siervos de Dios que andan cada vez más livianos. Contamos que tenemos 5,000 miembros. ¿Y cómo hace? Y predicamos y enseñamos y eso nada más. Y se hace más pesada la carga cuando uno ve que el pueblo está creciendo. Pablo dice, él enseña, o celo con celo de Dios, o sé desposado, con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Libro de Efesios dice algo en el capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, poder, señorío, autoridad, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nosotros muchas veces, hermanos, si uno les enseña, van a entender estas cosas, y Pablo les enseñó. Pero él dice, yo doblo mis rodillas delante de Dios cuando él escuchó de la fe que habían recibido en el Señor Jesucristo para creer a su palabra. Él dice, yo doblo mis rodillas y le pido a Dios que les dé espíritu
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La palabra de Dios puede ser recibida en nuestro intelecto, pero no ser revelada por el Espíritu Santo. Yo puedo leer, pero sin revelación de Dios. Usted puede escuchar y guardarla en su conocimiento, en su entendimiento, en el intelecto natural, pero sin revelación de Dios. Mi trabajo sigue. Mi trabajo no se limita solo a la predicación. Necesito luego oración, intercesión, estar delante del Señor, pedir, Señor, la palabra que prediqué, que tengan espíritu de sabiduría, que tengan espíritu de revelación, para que entiendan la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de entre los muertos, para que entiendan y crean el lugar que Dios les ha dado, para que crean quién son, para que se les revele la verdad del Señor en sus vidas. A nosotros, hermanos, muchas veces decimos, nosotros somos un pueblo entendido, un pueblo conocedor, pero seremos un pueblo con revelación. Tanto como entendemos, tanto como conocemos, ¿será que así es exactamente el tamaño de la revelación de Dios? Nuestra vida, lo que Dios ha preparado para nosotros, fue revelada a cada uno de los que hemos escuchado la palabra del Señor. Muchas veces vemos cómo es el asunto. Nosotros predicamos y dejamos todo y ya está todo hecho. Pero necesitamos más que eso. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan mostró al siervo. Él dijo, este es el buen pastor, el verdadero, el de Dios, el ministro del Señor. Dice, el buen pastor conoce a sus ovejas. A todas llama por nombre. Yo conozco mis ovejas, dijo, ellas me conocen a mí. Yo salgo y voy delante y ellas van detrás mío. Ese es el trabajo que nosotros necesitamos hacer. Esa es la administración que nosotros necesitamos como hijos, como siervos, como siervas de Dios. Llegar a ese punto, hermano, de tener ese tipo de relación y de comunión en la administración. Y luego esperar los frutos. Pablo dice que celó con celo de Dios. Quería la iglesia solamente para el Señor y nada más que para el Señor. Ese es el evangelio de los predicadores, de los siervos, de las siervas de Dios. Ese mismo evangelio es el que vive dentro mío como pueblo del Señor, como hijo de Dios. Tanto como quieren los siervos verdaderos del Señor que yo sea para Dios únicamente, así es el celo con que yo guardo mi vida para el Señor. Los siervos te exigen, te llevan, te empujan, te acompañan, te tironean como usted quiera que sea, te van llevando para que sea solo para Él. Entienden el riesgo de tu salvación, de tu perdición. Que si estás en la carne, el diablo te tienta, el mundo te atrae, te ata, te somete. Ese es el trabajo de Satanás y el sistema del mundo. Entienden que si estás débil, hermano, necesitas urgencia de fortaleza. Porque si no puedes caer y tu carne te vuelve a enredar y desea las cosas del mundo, y cuando te ató nuevamente el mundo estás en pecado y la paga del pecado es muerte, no es salvación, aun cuando hayas recibido, confesado un día al Señor Jesucristo. Si volvemos otra vez al pecado, la paga del pecado es una sola y es la muerte. No tienes vuelta. No hay forma de que yo diga, no, pero no, sin peros. La paga del pecado es la muerte. Si los siervos te dicen que necesitas con urgencia fortaleza porque estás débil, necesitas reconocer la urgencia de tu fortalecimiento espiritual. Gloria a Dios. No considera al pueblo muchas veces que sea así. Los siervos te dicen, hermano, necesitas ayunar. Ayunar una vez por semana, aunque sea por tu causa. Y después pasan unos días, hermano, ¿estás orando por esto que hablamos? No, esto oré un poco. ¿Ayunaste como te dije? No ayuné. ¿Y cómo estás? Y estoy luchando.
¿Y cómo quieres estar? ¿Cuál es el celo con que te guardas? ¿Cuál es la puerta? ¿Qué tamaño tiene la puerta por donde crees que puedes entrar a la salvación? ¿Cómo es el camino por donde estás transitando? Si tu camino no requiere un esfuerzo, hermano, es que no has leído la palabra del Señor. Si tu camino no requiere un esfuerzo, es que estás fuera en el camino ancho, no en el angosto. Si crees que así gordito de carne puedes entrar a la presencia del Señor con una bolsita de pecado, con alguna cosita del mundo, es que no has considerado que la puerta es estrecha por donde sí se entra a la salvación. No es una puerta ancha. Cuando nosotros leemos en el libro de Zacarías, dice la palabra del Señor que estaba el sumo sacerdote Josué y estaba delante de Dios y vino el diablo a acusarle y le estaba acusando al sumo sacerdote Josué delante de Dios. Y Dios dice: ¿no es este un tizón rescatado del incendio? Estaba, hermano, negro. Eso usted sabe, apaga del fuego un pedazo de palo y lo saca y tiene la idea de quién era Josué en ese momento. Si no lo hizo, vaya a su casa luego, queme un pedazo de palo y dice: así, tan así estaba Josué. Sí, así estaba, un tizón rescatado del incendio. Espiritualmente estaba negro. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo tendría que haber estado ese hombre? Según la palabra de Dios, era el sumo sacerdote. Ese era el mejor vestido, espiritualmente completo, hermoso en todo su aspecto, en su andar, desde su intimidad hasta la parte más pública de su vida. Todo era hermoso, él era el sumo sacerdote. No había otro en mejor condición ni mejor vestido que el sumo sacerdote. Y eso era Josué. Solo que en ese momento, dice la palabra del Señor, era un tizón arrebatado del incendio. ¿Qué dijo Dios? Lávenlo y vístanlo. Pero tiene una cosa hecha al revés en el proceso, en el vestir. Cuando leemos el libro de Éxodo, el libro de Números, Levíticos, donde detalla la vestidura, la forma de vestir del sacerdote, empezaban desde su intimidad para afuera y lo último que le ponían era la mitra y la lámina de oro en su frente de santidad a Dios. Ahora dice: urgente, van a ponerle mitra limpia. ¿Por qué habrá hecho Dios así? ¿Por qué revertiría el proceso de vestirlo, no desde su intimidad para afuera, sino desde la mitra para adentro? Representaba su santidad en sus pensamientos, en su mente. Y yo creo que ese era el problema por donde el diablo tenía una entrada. Y luego pudo deteriorar todo. ¿Cuál es tu urgencia? ¿Cuál es tu problema? ¿Por dónde entra tu pecado? ¿Y con qué urgencia tratas la brecha por donde entra el pecado? ¿Hay alguna prisa en tu vida? ¿Has tomado con urgencia la cosa? Dice: siempre estoy en lo mismo. Cada uno de nosotros sabemos a dónde siempre tropezamos y siempre estoy en lo mismo. ¿Cuál es la urgencia con que nosotros tratamos? El celo con que tratamos nuestra vida. Los siervos te enseñan con celo de Dios, dice Pablo, para que sea la iglesia solo de un esposo, el Señor Jesucristo. Y nosotros no consideramos el mismo celo. Nuestro evangelio en algún lugar, no sé si aquí entre el pueblo y el púlpito hay algún filtro, pareciera a veces, para algunos. Y ahí se filtra y se hace más light. El evangelio ahí filtra y de ahí pasa ya más suave, con menos exigencia. Pero hay un solo evangelio, un solo Dios. Y yo solito con mi bendita alma para entrar, y usted solo con su alma para entrar a la presencia de Dios, con el mismo evangelio que se lee, con el mismo evangelio que se predica. ¿Cómo es que usted está andando? ¿Mañana lo va a hacer? ¿Hay tiempo para usted? No sabe ni usted ni yo cuál es el tiempo. No sabemos si esta noche, hoy, dentro de un rato, nos iremos de esta tierra. ¿Y a dónde será nuestro destino?
¿Con qué cargas estamos nosotros? ¿Con qué peso? ¿Con qué pecado? En la carta de Juan, en el capítulo 2, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es en nosotros? Pablo dice: os celo con celo de Dios. Juan dice: el deseo de la carne no viene del Padre, es del mundo. El deseo de los ojos no viene del Padre, es del mundo. La vanagloria de la vida no viene del Padre, es del mundo. Y él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, su forma, su sistema. La iglesia del Señor está enredada entre estos tres deseos, entre el deseo del ojo, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Todavía andamos nosotros y no nos sentimos enredados. No sentimos que estemos fuera de la voluntad del Señor, codiciando el sistema que el mundo tiene y que el mundo vive. Uno tiene y yo quiero, el otro tiene y yo también quiero, y aquel tiene y yo también quiero. Hermano, cuando nosotros consideramos una necesidad legítima, natural, no aparece cuando yo veo. La necesidad surge de mi interior. Es como si hubiera un vacío de algo dentro mío. La necesidad real surge de adentro. Mi ser interior pide algo que está necesitando. Cuando usted no tomó agua por un día entero, ¿qué tiene? Necesidad de agua. ¿Cómo reconoce que usted necesita tomar agua? Porque de aquí de adentro suyo algo empieza a pedirle. Hay una falta, hay una ausencia de algo. Usted necesita algo. Tiene dentro suyo un sensor que está pidiendo. No es que usted llegó a la góndola del supermercado y vio Nestlé, Glaciar, Villa del Sur, Eco de los... me agarró ganas de tomar agua. Esas son ganas. Pero usted no dice: me agarró necesidad de tomar agua. La tentación produce ganas de alguna cosa que sus ojos están viendo. La iglesia del Señor está enredada en lo que ve y cree que necesita. La televisión se prende y aparece: uy, el televisor, uy, el lavarropa. Y usted mira y dice: eso necesito. No, mi hermano. La necesidad nuestra, hermano, no aparece cuando los ojos ven. El deseo de los ojos no es de Dios. El deseo de la carne no es de Dios. Y la vanagloria por tener cosas y ser alguien a través de lo que uno tiene no es de Dios, es del mundo. La iglesia pierde el tiempo enredada en todas estas cosas y no se siente enredada. Cree que son necesidades legítimas. Nos están sacando el tiempo que es de Dios. Nos están poniendo en el camino ancho. Nos están poniendo delante de la puerta ancha, no delante de la puerta estrecha donde el hombre tiene que esforzarse para entrar. Ah, pero no es por gracia. ¿No es un regalo de Dios? ¿Qué esfuerzo tengo yo entonces? Si es por gracia. No, por gracia tenemos lo que nunca podríamos haber tenido. Por gracia recibimos en nuestras manos la salvación que nunca el hombre podría haberla comprado ni obtenido de ninguna otra manera. Solo es un regalo del Señor. Él, a través de su Hijo, lo ha puesto al alcance de nuestras manos. Lo ha puesto en nuestras manos, un regalo inmerecido del Señor, la gracia de la salvación. Pero ahora
Dios dice que yo me tengo que esforzar en la gracia del Señor, que tengo que esforzarme. Pablo se esfuerza como siervo. Nosotros escuchamos los predicadores ahora hablando del Evangelio de Pablo y enseñándolo en una forma diferente a la que él vivió. Podemos nosotros interpretar el Evangelio de Pablo, el que él recibió, y enseñarlo diferente, hacer vivir al pueblo diferente de lo que vivió el hombre que recibió la revelación. Yo puedo entender mejor el mensaje de Pablo que lo que él entendió el mensaje de Dios directamente. Me parece que no. ¿Entiende, mi hermano? Si yo recibo un mensaje del Señor, cualquier revelación de lo que Dios me quiera alcanzar, yo recibí la revelación, yo les comento a ustedes, ahora ustedes lo comentan a otros y dicen, no, pero en realidad lo que el hermano Humberto quiso decir, él no quiso decir que había que ayunar. Dios dice, ayunen 3 días. Yo le digo, hermano, Dios me alcanzó un mensaje, una revelación, ayunen 3 días. Y bueno, usted cuenta, dice, no, en realidad lo que Humberto quiso decir no es que ayunen 3 días, sino que durante 3 días. Y empezamos con la interpretación y se hace más liviana la cosa. Pablo dice que él ayunaba. Y uno dice, no hay que ayunar en la gracia. Pero este hombre, ¿dónde vivió? Él se esforzaba, y no hay que andar esforzándose tanto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pablo dice, os celo con celo Dios para presentarles como a un solo esposo, el Señor Jesucristo. Sacarlo del mundo, sacarle de la carne, sacarle de la vanagloria. Y ahora las predicaciones te vuelven a dar al mundo. Te dejan libertad de tu vanagloria, de tu deseo de la carne, de tu deseo de los ojos. Y no, pero Pablo no quiso decir eso. No, Pablo escribió influenciado por la filosofía romana, por la filosofía griega de entonces. Cuando Pablo usted lee, dice a los Gálatas, yo el evangelio que recibí no es de hombre ni por hombre, sino, dice, por revelación del Señor emperador, del Señor Jesucristo. Y en todas las cartas yo encontré un versículo que él dice, esto no lo dijo Dios, sino yo, dice, no es mandamiento de Dios, dice, sino escribo yo, dice, como quien alcanzó misericordia de Dios para ser fiel. Él dice, esto no es directamente de que Dios me dijo este versículito, este mandamiento, esta concesión, sino que dice, lo digo yo, como quien alcanzó misericordia de Dios para ser fiel. Y no hay otro que yo haya encontrado a donde Pablo se tome la libertad de decir, esto lo digo yo. Revelación de Dios. Y él dice, no, pero no es así, porque él escribió influenciado por los romanos, influenciado por los griegos. Entonces esto no es revelación del Señor. Yo puedo tomarlo o no. Si no es de Dios, yo puedo tomarme la libertad de hacerlo o de no hacerlo. ¿Cuál es el celo con que usted se guarda para el Señor? El mismo con que los siervos del Señor le quieren guardar a usted en la enseñanza. Las cosas que mis ojos ven y producen un deseo dentro mío no son de Dios. ¿Por qué no las echamos entonces? Y que no perturben, no enrieden nuestra vida. El deseo de mi carne no es de Dios. La vanagloria con que yo quiero vivir y ser alguien por lo que tengo, alguien por lo que conozco, esa vanagloria, el ser alguien, no es de Dios. Pues deje de perseguir estas cosas. El mundo sigue eso. El mundo no tiene Dios. El mundo no tiene nada dentro. Está interiormente vacío. No conoce la riqueza del Señor. Nadie le ha podido levantar arriba. Nadie le puede sostener. Entonces busca alguna forma. Y el mundo le ha enredado con sus cosas. Primera de Pedro capítulo 3.
Versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Para los varones, ¿qué quisiera usted? ¿Solo una esposa pitucona? ¿O quisiera usted una buena mujer? Y si uno mira lo que quisiera naturalmente, y bueno, si uno pudiera tener las dos cosas, sería mejor. Al ojo que prefiere el ojo, una mujer pitucona para mirar, para deleitar su ojo. No está mal que el esposo deleite sus ojos en su esposa, no va a deleitar en otro lado. Para eso tiene su esposa. ¿Qué nos conviene a nosotros? Por conveniencia, ¿qué quisiéramos? Esta mujer que dice aquí Pedro, la del adorno interior, la del incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Eso es de gran estima delante de Dios. Pero hermanos, ese incorruptible ornato interior, ese espíritu afable y apacible, eso no nace cuando llueve unos días como estos días. Eso no nace, hermano, solo cuando yo oro y pido que mi esposa cambie. Esto nace, hermano, con la administración. Esto nace cuando nosotros vemos que el camino es estrecho y necesitamos ministrar. Este espíritu afable, apacible, el adorno interior, es el resultado de nuestra administración, de la oración, del compartir las cosas de Dios, de la enseñanza. Y si es necesario romper alguna ligadura con ayuno, necesitamos también hacerlo. ¿Qué esposo quiere usted? No le van a hacer el buen hombre a su lado con la humedad, con la llovizna. Necesita algo más que eso. Necesita sujeción. Si alguna vez Dios le alcanza como esposa una palabra, háblela. No está mal si es de parte de Dios, es para entregarlo. Pero aquí, hermano, y en otros versículos que usted vaya a encontrar, es más la conducta la que gana el corazón. Y el Dios fiel da su respaldo y da sus resultados. Aquí dice sujeta al marido, para que los que no creen a la palabra. Ahora usted dice, no, pero mi hermano mi esposo es cristiano. Y si tiene una conducta fea, hermano, tan cristiano no es. Anda en el camino ancho, esperando una puerta más ancha que la de este templo. No es muy cristiano que digamos. Si después de años todavía conserva toda su carne, sus reacciones, su mal carácter y sus malos modales, hermano, ese hombrecito no creyó a la palabra de Dios. No creyó. Aunque sea cristiano de saco y corbata, aunque sea cristiano de todos los cultos, aunque sea predicador evangélico, no creyó a la palabra de Dios para su propia vida. Si no hubiera cambiado. Si nosotros creemos a la palabra que predicamos y creemos que es buena y que es la vida de Dios, pues también tiene que producir lo mismo adentro de nosotros. Los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esa mujer sí creyó a la palabra del Señor. Nosotros tenemos un evangelio distorsionado muchas veces para nuestras personas. Un evangelio donde la vanagloria está buena todavía, donde el deseo del ojo es un deseo legítimo y un deseo de la carne es un deseo legítimo, y no lo es.
Dios dice en su palabra, no es del Padre, es del mundo. ¿Por qué nos mantenemos en la misma postura? Porque de alguna forma el diablo nos está engañando. No moriréis. No te va a ir mal. Va a ir bien. Solo el diablo sustenta las rebeliones de nuestras vidas, nadie más. Dios no las sustenta. En la palabra no hay fundamento para la rebelión de nadie, absolutamente nadie. Nuestro evangelio, hermano, es evangelio de salvación y es un evangelio de camino angosto y de puerta estrecha donde el hombre tiene que esforzarse a entrar. Tiene mal carácter, tiene que aborrecer su mal carácter. No, pero él es así nomás y hay que aguantarlo así. No, pero ya se le va a pasar, ya hay que esperar que se le pase. ¿Qué soy yo, esclavo del carácter feo de alguien? Porque yo tengo que ser el que siempre doble la cabeza esperando que se le ocurra que se le pase. No estamos hablando de una persona del mundo, estamos hablando de un cristiano, de un hijo, de una hija de Dios. No, pero él así nomás es, no tiene que ser así, no puede estar así. Está caminando en el camino ancho, pensando que de alguna forma va a poder entrar, que en algún momento, en el último instante, Dios va a hacer una obra que usted no le dejó hacer durante toda su vida. Toda su vida en el camino del Señor, viviendo como uno quiere, y luego en el último momentito, si es soberano Dios, con alguno lo hace. Pero no es la norma general de Dios para la salvación del hombre. Es su soberanía con alguno. Es su misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Su compasión con quien Él quiera al fin compadecerse. Pero la norma general de Dios para la salvación del alma es que nosotros tenemos que estar en este camino estrecho. No puedo andar como quiero, estrecho. Puerta estrecha, angosta, no puedo entrar como yo quiero, necesito esforzarme a entrar. Tengo que entrar a pesar de mi carne, tengo que llegar, tengo que entrar. Estoy malo, estoy carnal, necesito dejar todas estas cosas. Necesito guardar mi vida con celo para Dios, no para mí. No, yo soy así. No, usted no tiene que ser así. Y bueno, y si me quieren aguantar, que me aguanten. Y si no quieren, ¿qué? ¿Va a irse a vivir a la montaña? No, no estamos nosotros. Y si me quieren aguantar, que me aguanten. Y si no, no estamos dispuestos a irnos a la montaña, ninguno vivir solos como ermitaños. Lo que estamos queriendo es mantener la misma postura y que todos sigan girando alrededor de nosotros en la forma en que nosotros vivimos. No tengo por qué ser esclavo de su carácter y esperar que se le pase. No, no lo invitemos porque siempre él hace el lío. No lo invitemos. Que se le pase primero. Y no, pero vamos, no queda mal que no lo invitemos. Y lo invitamos y estamos todos pendientes de su lío. Estamos todos esperando a ver en qué momento explota la bomba. No, hermano, somos hijos de Dios. Estamos en el camino angosto. Yo necesito, hermano, entender estas cosas. La puerta es estrecha para mí, tengo que esforzarme. Esto es el Evangelio del Señor, el Evangelio de los siervos para predicar de esta forma. Un solo esposo para la iglesia, nada más. La iglesia no es del mundo. La iglesia no es mundana, la iglesia se viste con pudor, con modestia, no se viste como el mundo. El permiso para andar como uno quiere no es de los siervos del Señor, no es de Dios. El permiso es de la carne para la carne, pero no es del Señor. Se viste con pudor, se viste con modestia, andan en unidad, viven en amor, viven en respeto. Esa es la forma de vivir para el que cree que va a entrar a la presencia del Señor. Medite, piense, el Evangelio que usted tiene en su vida, no el que escuchó, el que usted tiene que gobierna su vida, es el Evangelio del camino angosto, es el Evangelio de la puerta estrecha. Usted se está esforzando por dejar sus cosas naturales, sus cosas carnales.
se está esforzando por ser otro hombre, por ser otra mujer, está llorando por la gracia del Señor que venga, que le alcance todo lo que el Señor compró en Cristo para nosotros, que lo que no le fue revelado le sea revelado. Entendemos con la cabeza, pero no lo podemos vivir porque no hubo revelación del Señor. Ministra el que tiene hijos sobre sus hijos y luego ore solo delante de Dios, que se revele el Señor también para ellos, para que lo conozcan, para que sean los hijos que usted quiere tener, los que son de Dios, los que son para Dios. Vamos a estar de pie. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.